Bien, vamos a comenzar como quien dice de hoy y revisando lo de atrás. Hoy el presidente Rodrigo Paz anunciaba una reducción de su sueldo del 50%. ¿Esto va a hacer algo en nuestra economía? Bueno, el anuncio que ha dado el presidente junto al gabinete de ministros, en el cual ha anunciado prácticamente de que se va a reducir el salario en un 50%, más que un impacto económico en realidad, va a significar un impacto relacionado con lo que es la gestión que él quiere mostrar, es decir, que se encuentra comprometido con la crisis que vive el país y con la situación económica que vive el país. Fijémonos nosotros de que en nuestro país se encuentra con un déficit fiscal que está rondando el 10%, en algunos casos se habla de hasta el 12%. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que nuestro país gasta más de lo que recibe, ¿no? Entonces, este déficit fiscal obviamente debe reducirse si logramos reducir el aparato público, reducimos la cantidad de empleados públicos, reducimos salarios, porque el ajuste debe ser general y debe ser para todos. La señal del presidente el día de hoy creo que es una noticia muy importante, más que todo desde el punto de vista del impacto mediático, en el sencillo de que va a instar a través de esta decisión a que otros actores políticos también tomen este camino, que creo que la sociedad lo estaba esperando y lo estaba pidiendo, ¿no? Todos en la ciudadanía hemos vivido este tema del incremento de los hidrocarburos, del precio de la gasolina, de lo que se ha levantado la subvención de la gasolina y del diésel, y hemos visto cómo esto ha impactado en el precio de los productos de la canasta básica. Antes uno el fin de semana se iba con 300 o 500 bolivianos a comprar algo, hoy día prácticamente se ha reducido a la mitad. Entonces, este compromiso que hace el presidente con los ministros es un compromiso que está mostrando de que está también dentro de este ajuste y va a tender a motivar a otros actores como alcaldes, como gobernadores, como asambleístas departamentales, asambleístas también, diputados, senadores, a que tomen esta decisión. El aparato público, los funcionarios públicos, las autoridades políticas deben estar también ajustados en función de la crisis que vive el país, no solamente el ciudadano, y creemos que esto ha sido una señal importante en ese sentido, ¿no? Bien, es una señal importante, pero este conflicto tiende a seguir durante los próximos días, porque justamente ya es el segundo fin de semana que el gobierno despliega las tropas policiales, militares, justamente para habilitar este corredor humanitario, pero lamentablemente la situación no tiene una salida pronta, y esto es lo que preocupa a la población. Estamos viendo largas filas en los diferentes aeropuertos de gente que quiere enviar seria de que haya una pérdida de empleos en algunos sectores en los próximos meses, porque es muy crítico lo que está viviendo el país. Ahora, de cuándo se va a dar una solución a esto, bueno, implica mucho de la cintura política que tenga el gobierno nacional, es decir, llegue a los acuerdos que tiene que llegar a través de la Asamblea Legislativa. Por otro lado, también no se deje llevar al tema del enfrentamiento, que algunos sectores radicales están con esa decisión, porque si bien hay que entender algo, hay una gran parte de la población que está cansada de la crisis, está cansada de que no haya soluciones, está cansada de tener una gasolina basura, como se dice, está cansada de ir al mercado y comprar una carne que cueste 70, 80, 100 bolivianos o el kilo de pollo, está cansado de que el aceite cueste 20 y tantos bolivianos. O sea, estamos cansados de vivir esta crisis, y los últimos 6 meses el ciudadano boliviano ha dado un respaldo al gobierno nacional. El ejemplo ha sido ¿cuál? Que el gobierno, cuando levanta la subvención, nadie protestó, todos esperaron y decidieron ajustarse los cinturones para que tengamos una solución económica y una solución también
en los aspectos de las alianzas políticas, porque lo que llama poderosamente la atención, y es una molestia también de la población y de los actores políticos, es que el gobierno está llevando adelante su administración en base a decretos y necesita pues nutrirse de leyes que respalden su gestión, es decir, que la Asamblea Legislativa funcione, y eso es parte del problema que se está viviendo en este momento, ¿no? Hay mucho descontento, la gente después de ajustarse 6 meses no está viendo un resultado y está exigiendo al gobierno que tome cartas en el asunto. Ahora, ese descontento de la ciudadanía está siendo aprovechado también por algunos vivos políticos que han sido políticos y ahora no están, podemos decir, con las mejores cartas para ser los primeros en luchar por los intereses de los ciudadanos, pero están aprovechando esto, ¿no? Y generan estas zozobras. Entonces, hay dos situaciones. Hay un interés legítimo de la mayoría de la población por estos temas críticos que nos hacen a la vida económica, a la vida de nuestra familia, y hay un otro tema, el tema político también. Entonces, creo que eso es parte de lo que tiene que conjugar el gobierno, debe hacer cambios importantes en el gabinete para que pueda darse realmente un recambio en este tema político que estamos viendo en el país. Pero yo le consulto, ya que justamente estamos analizando lo que ocurría justamente cuando se elimina la subvención, la población, es decir, nosotros los bolivianos sabíamos que quizá esta recuperación económica iba a ser en corto plazo. Bueno, se esperaba pues en primera instancia que las primeras etapas no íbamos a tener resultados inmediatos. Pero ¿qué pasa? Nos ajustamos los cinturones los ciudadanos. Esto que se ha levantado la subvención se traslada a los productos de la canasta básica. Lo que antes compramos con 500 pesos lo compramos con 1.000 pesos. Nuestro sueldo se reduce, por más que hayan incrementado el sueldo 3.500 bolivianos el salario mínimo, en la práctica es como si estuviéramos ganando 1.750 bolivianos, porque se ha reducido nuestra capacidad. Pero aún así nos apretamos. ¿Pero cuál es el problema? Seguimos viendo problemas de corrupción, seguimos viendo problemas de gasolina basura que le dicen, vehículos dañados, y seguimos viendo también el incremento en otros sectores de la economía de los precios. Y seguimos viendo que el gobierno no ajusta el aparato productivo, porque no hemos escuchado mucho de que cierre empresas, por ejemplo, las famosas empresas del Estado. Las deficitarias. Las deficitarias, son 70 empresas que le generan déficit al Estado, que si se cerrarían, sin problema estamos hablando de 6.000 millones de dólares que se ahorra el Estado. Entonces, ¿por qué no toma decisiones también de ajustar el aparato público? ¿Por qué solo los ciudadanos tenemos que ajustarnos? Entonces, eso es parte del descontento que existe en la ciudadanía en general. Bien, ahora, otra de las medidas que anunciaba justamente el gobierno era estas famosas 10 leyes que justamente también fueron observadas en su momento por los sectores. Ahora, con esta situación, si es que se da este anuncio en los próximos meses, en lo económico, ¿qué debería hacer el gobierno para justamente que esta crisis no afecte principalmente al bolsillo de los bolivianos que más lo necesitan? El principal problema que tiene el país en este momento es el déficit fiscal. Es decir, el quien está administrando el aparato estatal está gastando más de lo que recibe. Y eso que gasta más, ¿cómo lo está compensando? Endeudándonos a través de créditos con el BID, con la Corporación Andina de Fomento y otros organismos internacionales. O sea que nuestra deuda externa se ha venido prácticamente a incrementar considerablemente. Es por primera vez en la historia, nuestra deuda es la más alta en la historia, fíjense, de la historia de Bolivia. O sea, es la deuda externa más grande que hemos tenido. Ahora, nos estamos endeudando y muchas veces para pagar cuotas nos prestamos para pagar las cuotas. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer el gobierno? Debe ajustar el aparato estatal, debe dejar los compromisos que lamentablemente él pueda tener y ajustar el tema de lo que es el gasto público. Eso es lo primordial que debe hacer el gobierno. Lo segundo, debe luchar contra el contrabando. No puede ser que un productor, alguien de nuestro departamento o de otros departamentos que produce algo, tenga que competir con una competencia desleal de productos que ingresan de contrabando a menor precio, porque resulta que aduanas no funciona adecuadamente. El gobierno había prometido que iba a hacer ajustes en aduanas. Es más, había hablado de que iba a eliminar el servicio de aduanas. Sin embargo, eso no ha sucedido. El otro tema, el tema de los impuestos. Se habló de que iba a haber un respiro impositivo para los sectores empresariales, productivos y para la gente también que paga
todos los días sus impuestos. Eso ha quedado en decreto, pero no se ejecuta. ¿Por qué? Porque no está aprobado a través de una ley en la Asamblea Legislativa. Cuando no se aprueban estas normas a nivel de la Asamblea Legislativa, no se pueden ejecutar. Entonces queda en noticias solamente. Entonces es muy importante que esos cambios estructurales se puedan hacer. ¿Por qué no hay una nueva ley de hidrocarburos, por ejemplo? 6 meses y no hay una nueva ley de hidrocarburos. Una nueva ley que va a permitir que vengan empresas del Estado, extranjeras a invertir, a realizar exploración en nuestro país. ¿Por qué no hay hace 6 meses? ¿Por qué no libera la importación directa de combustible de manera abierta a todos los sectores privados? Claro. ¿Por qué no vienen empresas como Shell, como Móvil, como Occidental, etcétera, trayendo combustibles de nuestro país, como existen en otros países? Surtidores de distintas empresas y venden sin ningún problema. No se abre. Entonces, ahí hay un cuello de botella y eso la gente lo empieza a percibir. Y dice, si esto está mal, ¿por qué no lo cambian? Pero sin embargo nos están ajustando a nosotros. Entonces, ese tema creo que es importante que el gobierno cambie de rumbo, su equipo económico tome medidas en el asunto y de una vez pues dé solución a estos problemas, porque de lo contrario van a continuar. Lo que estamos viviendo hoy día es el inicio de este descontento generalizado de la población. Vamos a analizar los diferentes escenarios. Si la economía venía, como usted dice, con el ajuste en su momento respecto a la eliminación de la subvención, cierta estabilidad en su momento, la situación o la recuperación económica, ¿en qué tiempo se iba a dar? Si es que veníamos, como le menciono, en enero, febrero de este año. Claro, lo primero que creo que ha sido una señal importante ha sido el hecho de que se ha logrado paliativamente regularizar el tema del tipo de cambio del dólar. Es decir, no ha sucedido como el año pasado, no hemos tenido subidas elevadas de hasta 20 bolivianos por dólar, por ejemplo, como se dio el año pasado. Sí. Entonces, ha ayudado de cierta manera algunos ajustes que se han trabajado a nivel del Banco Central de Bolivia, del dólar referencial. Hoy, por ejemplo, si usted necesita hacer una operación de comercio exterior, la puede hacer. Tiene los dólares disponibles, si bien hay un dólar referencial que es un poco más alto que el de la calle, pero lo puede hacer. Si usted tiene su tarjeta, también puede usar en el exterior, también, con algunos costo adicional, pero sin embargo, ya lo puede hacer. Hay la disposición. Hay la disposición. Entonces ha habido algunas mejoras importantes, pero le está faltando el dinamismo. Pero al margen del dinamismo, la gente ve algo. El boliviano está cansado de la corrupción. Correcto. El boliviano está cansado de que haya empresas del Estado donde se hable de corrupción. No puede ser que se hable de precios exorbitantes en la importación de combustible, donde empiezan a hablar de comisiones excesivas para la importación de combustible, gasolina, diésel, etcétera. Entonces, la gente ve eso y dice, bueno, acá se están gastando la plata y sin embargo nos piden un ajuste. Entonces, le genera una molestia, ¿no? El país, después de 20 años de un modelo económico que no ha tenido resultados, es muy difícil que en pocos meses, obviamente, salga de la crisis. Lo primero es estabilizar los números macroeconómicos. ¿Cuáles son los números macroeconómicos? Por un lado, tenemos que ver el tema del tipo de cambio, el tema del desempleo, el tema de lo que es el déficit fiscal, el tema del comercio exterior, es decir, tener superávit comercial y no déficit comercial, es decir, que podamos exportar más de lo que podamos importar. Entonces, pero eso se logra mostrando un país estable. ¿Sabe usted cuántas empresas en este momento no pueden cumplir sus compromisos con el exterior por los bloqueos que se están dando en este momento? Imagínense las empresas que han comprado los servicios de empresas de Bolivia, provisión de soya, provisión de aceite, provisión de otros productos, y resulta que no les llega días y días y días. ¿Cómo se ven afectados en esos países también? Correcto. Entonces, perdemos credibilidad, perdemos confianza y prácticamente perdemos futuro, ¿no? Porque esto nos va a generar serios problemas económicos al país. Ahora, con esta situación, vamos 25 días aproximadamente de bloqueo y esto, como lo mencionaba hace un momento, tiende a alargarse mucho más. ¿En qué tiempo entonces la economía boliviana podemos decir que está estable? Como le digo, 20 años se ha llevado adelante un modelo económico, social, comunitario y productivo, que ha sido el eslogan del gobierno del MAS, del Movimiento Socialismo, donde recibieron ingentes cantidades de recursos, se habla de 60.000 millones de dólares en los 20 años de recursos que han ingresado y que no se usaron para fortalecer nuestro aparato productivo. Lo que se hizo fue repartir bonos, hacer canchas, hacer algunos hospitales, etcétera, etcétera, hacer plazas, hacer estatuas, hacer museos,
pero no se generaron industrias de verdad. Las pocas industrias que se quisieron generar son deficitarias y en muchas de ellas la Contraloría ha observado que han hecho compras prácticamente, por decir, elevadas y por lo tanto hay síntomas de corrupción. Entonces, ¿qué es lo primero? Este tema de la crisis no se va a solucionar inmediatamente, pero sí lo primero, estabilizar la situación económica. Que todos sepamos que el dólar, por ejemplo, va a estar a 9 bolivianos o 9.50 todo el año y por lo tanto podemos planificar, los productores, los empresarios, los comerciantes, todos pueden planificar porque saben que ese dólar va a estar estable todo el año, sin problema, los importadores también. Por el otro lado, el otro tema, debe hacer un ajuste, debe cerrar empresas deficitarias, no podemos seguir desangrando al país. Y tercero, debe haber una nueva ley de hidrocarburos. O sea, la ley de hidrocarburos es la que nos va a permitir abrirnos al mundo para que vengan inversiones extranjeras y puedan desarrollar la exploración, la explotación de los recursos que tenemos. El otro tema, el litio también. No se ha logrado llevar adelante este tema del litio, todo ha quedado en propaganda, en algún convenio firmado que hasta ahora no está funcionando adecuadamente. Argentina y Chile nos están llevando la delantera totalmente. Argentina ha recibido millones de dólares de inversión extranjera directa para esto. ¿Y cómo lo ha hecho? Dándole seguridad a las empresas. Vengan, les damos seguridad, produzcan. Entonces, la crisis va a continuar. Lo que sí, el primer paso que debe lograrse es la estabilidad. Es el primer paso, más que el crecimiento. Es decir, ajustar las cuentas para saber que si recibimos 1.000, o gastamos 1.000 y salvamos el mes, como se dice el Estado. A partir de ahí, más adelante, trabajar en un aparato productivo, la generación de inversión extranjera directa que llegue para realizar inversiones en el sector de hidrocarburos y en otros sectores industriales también y de servicios. Y a partir de ahí podemos tener crecimiento. Pero primero hay que estabilizar. Pero el tema también importante, no hay estabilidad económica si no hay estabilidad política. Claro, exacto. Si nos estamos matando en las calles, si nos estamos bloqueando, si nos estamos incendiando los vehículos de las ambulancias, no hay estabilidad económica, porque ¿quién va a venir a invertir? ¿Sabe usted cuántos bolivianos tienen dinero fuera del exterior? ¿Cuántos? Mire, se calcula sin ningún problema que más de 20.000 millones de dólares de bolivianos se encuentran fuera del país. En bancos del Paraguay, en inversiones en Paraguay, en inversiones, fíjese usted, comprando departamento de Miami. Hay gente que compra porque prefiere tener su dinero en un departamento de Miami que tenerlo acá. Hay gente que tiene inversiones en Panamá y gente que tiene inversiones en Suiza. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el ciudadano no tiene confianza en nuestra economía, en nuestra seguridad. Imagínense que logremos repatriar esos 20.000 millones de dólares, como lo ha hecho Argentina. Argentina logró repatriar 12.000 millones de dólares en su primera apertura. Les dijo, vengan, les vamos a dar toda la garantía y llegó la gente. Entonces, ese sería otro mecanismo importante para poder atraer capitales a nuestro país. ¿Qué alternativas tienen sectores como el transporte, el sector exportador, por ejemplo, que también son uno de los principales afectados y que esto no es reciente? Esto viene ya durante bastante tiempo, puesto que Bolivia, lamentablemente, es un país que es conocido por estas medidas de presión como los bloqueos. Bueno, uno de los problemas principales que tiene justamente nuestro país es un país de bloqueos, ¿no? Imagínese usted. ¿Qué hizo Milei tras que subió al gobierno? Lo primero que hizo fue sacar una ley que le llamó una ley antibloqueo. Es decir, que el primero que bloqueaba una avenida, una carretera, iba preso. A la primera semana la sacó la ley. Y fue efectiva. Ahora ya no hay los famosos piquetes que se llaman en Argentina, que te bloquean las avenidas, ya no lo hacen, porque esta ley se ha ejecutado. En ese caso, también en nuestro país se debió haber llevado adelante una política así. Dos sectores importantes usted me ha hablado, el sector transporte y el sector de comercio exterior. Sí, correcto. Comercio exterior, para que la ciudadanía lo conozca, nos genera, fíjense ustedes, más de 1.000 millones de dólares al mes a nuestro país. Fíjense ustedes, 1.000 millones de dólares al mes ingresan por el comercio exterior, por los exportadores, ¿no? El sector transporte en este momento, casi 2.000 vehículos, camiones paralizados en las fronteras, no pueden sacar productos. Y muchos no pueden ingresar. Entonces, con esa realidad, ¿qué podemos hablar de la economía de estos dos sectores tan importantes? Sectores que generan empleo, sectores que nos ayudan a ingresar divisas para el país. El Instituto Boliviano de Comercio Exterior, la CADEC, por ejemplo, han hecho pronunciamientos pidiendo de que se logre un entendimiento, una conciliación para que se pueda exportar los productos.
Porque, como le digo y reitero nuevamente, al año estamos hablando de casi 13.000 millones de dólares que ingresan en nuestra economía. De estos 13.000, estamos hablando, fíjense ustedes, el 30% de la economía del país ingresa por exportaciones. El 30%. Y lo estamos paralizando. Y es el mejor medio para tener dólares y divisas en el país. Entonces, el bloqueo es realmente un arma letal al corazón mismo de la economía del país. Y eso creo que es algo que debe acabarse en nuestro país. Ahora, ¿qué tiene que hacer el ciudadano, independientemente del sector donde desarrolla sus actividades? ¿Qué tiene que hacer en estos momentos para cuidar sus ahorros, para poder administrar su dinero en estos momentos de crisis? Lo primero, el ciudadano tiene que ajustar su presupuesto, ¿no? Es decir, el ciudadano tiene que comprender que por el momento todavía tenemos una economía de incertidumbre, no sabemos lo que va a suceder de aquí a 3 meses, todavía la situación política es inestable, no hay acuerdos entre los grupos que están confrontados y por lo tanto las probabilidades de que tengamos una mejora inmediata no son tan altas. Por lo que debe hacer, ¿qué debe hacer el ciudadano? El ciudadano que es asalariado, cuidar su salario, tratar de tener un margen de ahorro para previsional para algunos meses más adelante. Puede que hayan elevación de algunos precios porque estos bloqueos van a repercutir en el índice de precio del consumidor y eso nos va a ocasionar una inflación y nos va a mostrar una elevación adicional de los precios en general. Entonces, el ciudadano debe dejar de gastar de repente en cosas suntuarias, ¿no? En joyería, qué sé yo, en salidas de repente, ¿no? Tratar de ajustarse un poco más y mantener una previsión económica, un ahorro para poder pasar esta situación que está viviendo nuestra economía, ¿no? Eso es fundamental, ser muy reservado en el gasto porque todavía la situación económica no está muy clara, ¿no? No podemos decir de que vamos a estar de aquí a 3 meses bien, por lo tanto es muy importante. El que tiene un ahorro o tal vez le convenga invertir en bienes raíces. ¿Por qué en bienes raíces? Porque las bienes raíces no se deprecian. El terreno, por ejemplo, usted se compra, por más crisis económica que haya, ese terreno va a tender siempre a subir en el mediano y largo plazo. Quiere decir que no va a perder dinero si lo invierte usted en terreno o si lo invierte en una casita, por ejemplo, ¿no? Si lo invierte en un auto, claro, ahí va a perder. Si lo invierte en un reloj de lujo, va a perder, ¿no? Pero si lo invierte en bienes raíces, por ejemplo, usted asegura su economía y ante un cambio económico está su dinero ahí guardadito y seguro, ¿no? Ahora, usted hablaba hace un momento del aumento de precios. ¿Se tiene un estimado de cuánto podrían subir? ¿Cómo está el tema también de nuestra inflación bajo este escenario? Bien, cuando Rodrigo Paz el gobierno recibe con una inflación que estaba superando el 20%. 20% era la inflación en la cual recibe el gobierno. Posteriormente se hace cargo de la economía y llevan adelante medidas como levantar la subvención. Levantan la subvención y por lo tanto se desinfla un poco una parte de dinero que se destinaba para la compra de los combustibles. Para que ustedes tengan idea, son 10 millones, ¿no? 10 millones de dólares que destina el gobierno cada día para que tengamos combustibles. Al mes son 30 millones y en el año estamos hablando de más de 300 y pico millones, ¿no? Wow. O sea, para que tengamos una idea. Ahora, lo que fundamentalmente debe hacer el ciudadano en realidad en este momento, que es lo que usted decía justamente, de ajustar su situación económica y de entender de que en los próximos meses la inflación va a repercutir en el valor de los alimentos. Es decir, que el pronóstico que se tiene, que inicialmente cuando lleva adelante lo que se levantaba la subvención de los hidrocarburos, esos 20% que recibe el gobierno se convierten en 15%, o sea que empieza a disminuir la inflación. Bien. Pero estos bloqueos nos llevan nuevamente al 20%, es decir, que nuevamente vamos a tener, calculamos, entre el 5 al 10% de elevación de los precios en general de los productos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el kilo de tomate en muchos lugares se está vendiendo a 8 bolivianos, a 10 bolivianos, ¿no? Seguramente va a tender a subir un poco más.
No, hay que diferenciar de los productos que son estacionales, por si acaso, ¿no? Estacionales son de las épocas, ¿no? Bien. Por decir, un producto de época reciente, por decir, ha sido la papaya, por ejemplo, ¿no? Que es un producto que en determinados meses se produce, sale y tiene un precio bajo porque hay cantidad. Pero de pronto en otra época, que no es su época, las pocas papayas que hay suben de precio considerablemente. Y uno dice, pucha, subió todo. No, lo que pasa es que no es temporada de papaya, entonces las que hay y salen, digamos, se venden a un precio, son los productos estacionales. Pero en general hay el pronóstico de que nuestra economía va a sufrir un incremento entre el 20 a 25% de inflación en los próximos meses. Es decir, venimos ya con precios altos y sumado a ello hay que aumentarle un 25% aproximadamente. Exactamente, y eso fíjense qué significa. Significa si un ciudadano tiene 1.000 bolivianos para gastar, iba con 1.000 bolivianos para gastar, ahora es como si esos 1.000 se vuelvan 750 bolivianos, porque pierde el 25% por la inflación, ¿no? Y esto es como un efecto dominó, ¿no? Porque obviamente suben los productos de las canastas familiar y tiende a subir todo, ¿no? Por ejemplo, el transporte y otros aspectos que me imagino en su momento estos sectores también se van a pronunciar para exigir una nivelación debido justamente a la inflación y estos aspectos que usted nos mencionaba. Indudablemente uno de los sectores más afectados con esta situación de los bloqueos y la crisis económica es el sector transporte. El sector transporte es uno de los sectores más dinámicos de la economía, genera una importante cantidad de empleos. Es podemos decir, es quien mueve el circulante, podemos decir, de los productos y mercancías, ¿no? No solamente el transporte pesado, sino también el transporte que son de los ciudadanos, ¿no? Micros, líneas, flotas, etc. Entonces, es un sector sumamente importante en la economía del país y se ve muy afectado con este tema del combustible, se ve muy afectado con la elevación de precios porque aumentan los precios también de los repuestos, aumentan también los precios de los insumos, aumenta el precio de la gasolina. Entonces eso repercute considerablemente en este sector y después en la población porque van a tener que pedir nivelación de precios. Vamos a tener precios más altos en los pasajes de flotas, por ejemplo, en los fletes que son para la distribución de los productos al exterior o para traer productos también para importar. Entonces es un sector de los más sensibles que ha sido afectado con este tema de los bloqueos y de la crisis económica que estamos viviendo en este momento. Si revisamos la historia de nuestro país, económicamente, ¿alguna vez estuvimos con una situación similar a la que estamos viviendo ahora? Sí, efectivamente. El país ha vivido una época muy parecida a partir del año 1981, en la época 1981-1982, cuando asume el gobierno de Hernán Siles Suazo. En esta época se dio una situación de hiperinflación que nunca vista en el mundo, fíjense. Tuvimos una inflación que superaba el 1000%. Para que tengan una idea de la experiencia, una persona se subía a un micro, a un colectivo, en el centro de la Plaza de Santa Cruz y se trasladaba en ese micro hacia el Parque Industrial Cuarto Anillo y en el transcurso del viaje, que en esa época duraba como 45 minutos porque no había asfalto, en la radio iban diciendo lo que iba subiendo el dólar. Entonces cada 15 minutos decían, el dólar ha subido 10 bolivianos. Pasaban 15 minutos, acabamos de comunicar que ya el dólar ha subido a 12 bolivianos. 15 minutos después, acabamos de comunicar que ha subido a 15 bolivianos. O sea que desde el momento de haber subido a ese colectivo en la plaza y de haber llegado al parque industrial, 4 veces subió el dólar. Es decir, de 10 bolivianos terminó en 18 bolivianos, 19 bolivianos. Así era la situación de la hiperinflación en el país. 30.000 mineros trabajaban en las minas subvencionados por el Estado. O sea, el Estado se hacía cargo de una pesada carga. Pero ¿cuál fue la solución? ¿Qué hizo el gobierno en ese momento? Lo primero que hizo fue una alianza con los sectores populares. Salió con la COP puso sus ministros. La Federación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia puso sus ministros. Los Fabriles puso sus ministros. La mitad de los ministros no le respondían al presidente, le respondían al de la COP, a Juan Lechín Oquendo, le respondían a la Federación Sindical de Trabajadores, ahí estaban la mitad. Y la otra mitad eran puestos por el presidente. El presidente salió con unos 3 partidos y ese era el gabinete con el cual remaba y trataba de salir de la crisis. Pero no podía salir de la crisis si no tomaba decisiones duras, que es ajustarse al cinturón. ¿Y cómo ajustarse al cinturón si los mismos ministros pertenecían a estos sectores que no estaban dispuestos a hacer ese ajuste? Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Este gobierno no terminó su mandato y tuvo que renunciar a Hernán Siles Suazo. Renunció Hernán Siles Suazo.
se vio obligado a llamar a elecciones y en esa elección se presenta Hugo Banzer Suárez y Víctor Paz Estenssoro. Sube Víctor Paz Estenssoro, gana las elecciones y lo primero que hace es aprobar el decreto 21060. Ese decreto fue un decreto que salvó al país, porque este decreto decía, nos ajustamos los cinturones todos, el gobierno y los ciudadanos. Redujo los impuestos a solamente 7 impuestos, que son los que conocemos ahora, el IVA, IT, IUE, etcétera. 7 impuestos nada más los redujo. Redujo el aparato estatal, despidió a 30.000 mineros, o a 30.000 personas. De ahí, de esa gente fue y se trasladó posteriormente a la zona del Chapare, por ejemplo, a la zona del Trópico, y formaron comunidades allá. Pero les dieron todo el apoyo también para que hagan agricultura, siembren plátano, hagan sus cuestiones agrícolas. Se les dio apoyo y se les dio tierra, pero tuvo que despedir. Entonces disminuyó considerablemente el aparato y el déficit fiscal. O sea, se redujo casi un 30% el gasto que se tenía en el aparato estatal. Obviamente a las cabezas, que lamentablemente eran políticos y no eran dirigenciales, tuvo pues que lamentablemente aplicar la Constitución. Los que querían bloquear directo los detuvo, los mandó a Pando, tuvo que aplicar la Constitución y les inició los procesos que tenía que hacer. Y ajustó el aparato estatal, ajustó también el tema de los impuestos y llevó adelante una política de austeridad. En 1985 lanza este decreto. 5 años después la economía estabilizada. Salimos de la crisis y pudimos ya sentir que podíamos levantar. Hubo un respaldo internacional importante, pero fruto de que veían que había decisión política. En ese momento Víctor Paz se tuvo que aliar con Hugo Banzer. Se aliaron en el Congreso y había un Congreso sólido. Cualquier ley se aprobaba y con eso se podían lograr los cambios que quería el país. Y la gente lo entendió y salimos de la crisis. Claro, en el escenario de lo que usted nos menciona, son 5 años, dice, ¿no? Sí. Que se logró la economía boliviana estabilizarse. Ahora, sí, vemos que esta situación, más que social, más que justamente un pedido sectorial, se ha convertido en un pedido político y esto tiende, como lo vuelvo a repetir, a empeorar. Con esta situación, haciendo los ajustes que tenga que hacer el gobierno, ¿en qué tiempo la economía boliviana va a poder ser estable? Yo creo que, como le digo, son 20 años de crisis, es una situación caótica que vive el país, hay que dar seguridad jurídica a las inversiones, hay que hacer nuevas leyes, la ley de hidrocarburos es fundamental, la ley de minería es fundamental, la ley de inversión pública también es fundamental, las leyes que tienen que ver con la inversión y los acuerdos públicos-privados también son fundamentales. Todos los paquetes de leyes deben aprobarse, deben hacerse una reforma parcial a la Constitución, porque hay algo interesante, para que lo sepan los ciudadanos. Hay una parte de la Constitución donde dice clarito que el Estado no podrá, por ejemplo, intervenir en algunos sectores estratégicos de la economía. Ejemplo, hidrocarburos, minería, etcétera, etcétera. En pocas palabras, el Estado está atado de manos por estas disposiciones de la Constitución, en la cual no puede hacer uso de algunos recursos naturales del país para poder generar riqueza, para poder generar recursos, porque la Constitución se los prohíbe. Esa fue la Constitución que nos dejó el gobierno del MAS, como una especie de, podemos decir, de camisa de fuerza para... Claro. Ustedes están muriendo de hambre, pero debajo de ustedes resulta que hay litio, hay petróleo, hay gas, porque les cuento, hay gas. No es que Bolivia no tiene gas, lo que no tenemos es reservas certificadas porque no hay la capacidad tecnológica de una empresa que venga y nos certifique y nos diga cuánto de gas tenemos, porque eso cuesta millones y esa empresa, para invertir en esos millones, necesita seguridad jurídica. Entonces estamos con gas, con litio, con estaño, con zinc, con productos, con minerales de tierras raras que le decimos también que se utilizan para la nueva tecnología, pero no tenemos la tecnología para explotarlo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con una ley. Pero esta ley está trancada si no tenemos que hacer una modificación en la Constitución, en algunos artículos de la Constitución. Entonces hay que modificar parcialmente la Constitución. Todo esto significa que hay que hacer un plan de reformas que pienso que pueden durar hasta fin de año, y a partir de inicio del próximo año podemos hablar de recién empezar a sentir una estabilidad económica en el país. Y esta modificación, ¿cómo es que se tiene que hacer? Como en aquel momento que se armó una asamblea constituyente, bueno, y todo lo que conocimos en aquellos años.
Bueno, algo muy importante. Las normas, las leyes no están escritas en piedra. ¿Qué quiere decir? Que cuando hay decisión política las cosas se cambian. Pues. Sin duda. Se cambian. No hay que está esta ley está impuesta y es una decisión que no puede cambiarse. No es así. Cuando hay una decisión política, la Asamblea Legislativa unida, el presidente, su gabinete y las organizaciones institucionales respaldando, se pueden hacer los cambios que se tengan que hacer. No hay problema. No necesitas una constituyente. Podés hacer una reforma parcial de la Constitución con el respaldo de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Solo que ahorita la Asamblea no está unida totalmente, ¿no? Tenemos un vicepresidente que está en contraposición del presidente, para empezar, que es quien llama, digamos, al Congreso, y tenemos algunas fuerzas políticas que son muy ambivalentes, que por ratos critican ferozmente al gobierno y por ratos dicen que lo apoyan, meten gente a trabajar en el gobierno porque tienen ministros, pero resulta que al otro día lo critican. No digo nombre y apellido, pero en realidad son actores que están siendo parte de este gobierno, pero han metido gente a ser parte de este gobierno, pero a la hora de la verdad, cuando las papas queman, se alejan, como que no estuvieran. Y esa gente no está respaldando en la Asamblea Legislativa. Necesitamos que esa unidad se dé para avanzar en la economía y en la política del país. Bueno, la verdad que hemos hablado bastante tiempo de este tema, pero ha sido necesario para poder conocer cuál es nuestra realidad, porque solamente vemos la parte, como quien dice, de los conflictos, enfrentamientos que sin duda tienen que tener la atención primaria, pero también tenemos que analizar qué es lo que va a ocurrir después, en los próximos meses. Hay mucha incertidumbre y la población definitivamente tiene que conocer a detalle lo que va a ocurrir con nuestra economía. Yo quisiera puntualizar algo importante, Claudia. Creo que estamos en un momento histórico fundamental para el país. Esta situación que nuevamente se está dando, estos bloqueos, paros, etcétera, nos muestran la necesidad de profundizar las autonomías. Hay que profundizar las autonomías. Las regiones deben tener las opciones de decidir su destino. Por ejemplo, Santa Cruz en general no tiene bloqueos, en general está trabajando. Hay 2 o 3 puntos de bloqueo mínimos, pero en general está desarrollando actividades productivas. La gente está yendo a trabajar, la gente está yendo a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo otras regiones del país que tienen otra visión y otras maneras de cómo gestionarse. Entonces, hay que profundizar las autonomías. Y creo que este es un momento histórico. La propuesta que hizo el presidente cuando hizo campaña del 50-50, hay que arrancarlo ahora, hay que exigirlo ahora. Esta es la oportunidad histórica para que podamos disponer del 50% de los recursos de las regiones y podamos desarrollar una administración más eficiente para las regiones. Entonces, creo que políticamente también es un momento ideal para llevar adelante esta reivindicación, más que enfrentamientos entre bolivianos. Creo que esta medida va a ayudar mucho a que cada región, dentro de su autonomía, también genere y escriba y dibuje y planifique su propio futuro. Este es el momento que hay que hacerlo y los gobernantes deben aprovecharlo. Bien, y nos quedamos con ese mensaje. Muchísimas gracias, licenciado, por acompañarnos hoy y hacernos un poquito este análisis respecto a cómo está la situación económica del país actual y en qué tiempo podríamos decir que realmente estamos con esa estabilidad que todos estamos necesitando. Gracias. Con gusto de acompañarla en su programa, Claudia. Muy bien.